Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar y el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que es la administración pública. En este caso vamos a hablar de la administración pública paraestatal. Eso ya lo empezábamos a platicar en la clase pasada. Si ustedes recuerdan, y decíamos nosotros que esta administración pública paraestatal, de acuerdo a lo que nos dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, va a estar conformada por organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Acá, bueno, estamos hablando de fideicomisos públicos, ¿sí? En clase pasada ya veíamos en qué consistía cada una de estas, ¿no? Decíamos que en muchas ocasiones, por lo que son los organismos descentralizados, se confundían con los organismos desconcentrados. Pero bueno, nosotros tenemos que poder ubicar cada uno de estos organismos, ¿no? Organismos desconcentrados, decíamos que ellos pertenecen a la administración pública centralizada. Estos organismos desconcentrados, pues dependen jerárquicamente de lo que son las secretarías de Estado, ¿sí? Los organismos descentralizados, vamos a tener nosotros que estos organismos pertenecen a la administración pública paraestatal, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia de estos organismos públicos descentralizados? Bueno, acá estos organismos iban a tener personalidad jurídica propia. Estos organismos van a estar creados por algún decreto, por una ley, ¿sí? Va a ser totalmente diferente, ¿no? Bueno, tomando en cuenta lo que son las características de la administración pública paraestatal, si ustedes recuerdan cuando veíamos lo que es la administración pública centralizada, decíamos que dependían jerárquicamente de lo que era el presidente, ¿no? De ahí que el presidente era el que nombraba a los secretarios de Estado y él también los podía remover cuando él consideraba necesario, ¿no? Por lo que hace a las características de la administración pública paraestatal, tenemos que estos sí tienen personalidad jurídica, ¿no? Esta personalidad jurídica va a derivar de una ley y un decreto, ¿sí? Acá tenemos, como es el caso de los organismos descentralizados, ¿sí? O bien de un acto de derecho privado, como lo es la creación de una sociedad anónima. Acá serían las empresas de participación estatal. Recordemos que en estas empresas de participación estatal va a haber una participación por parte de la iniciativa privada y otra participación por parte del Estado, ¿sí? Tenemos que acá los funcionarios van a ser nombrados y removidos por el Consejo de la Administración, por el Consejo de Administración de la entidad, a propuesta casi siempre del presidente de la República. Pero bueno, acá tenemos que entonces estos funcionarios realmente quien los va a nombrar va a ser el Consejo de la Administración, ¿sale? Decíamos nosotros, por lo que hace la Administración Pública Centralizada, quien los nombraba iba a ser el presidente, ¿sí? Tenemos que acá, por lo que hace la administración pública paraestatal, estos no dependen jerárquicamente ni administrativamente del presidente, sino de sus propios órganos de gobierno. ¿Sí? Bueno. Tenemos que también no actúan por facultades delegadas, sino con base en las leyes y disposiciones de carácter general, cosa que no pasaba, por ejemplo, con los organismos desconcentrados, ¿no? Decíamos, los organismos desconcentrados que pertenecen a la administración pública centralizada, ellos sí actúan por facultades delegadas, ¿no? Toda vez que ¿quiénes son los que le delegan estas facultades? Pues son las secretarías de Estado. Tenemos por lo que hace la administración pública paraestatal, ellos iban a contar con patrimonio propio y van a ejercer un presupuesto. Que este presupuesto, bueno, los recursos van a provenir básicamente de la venta de los bienes y ofertas de servicios que van a constituir el objeto de su actividad. ¿Ya vieron? Es totalmente diferente, ¿no? Lo que es la administración pública paraestatal. Después de esto, bueno, tenemos nosotros que la ley que va a regular esta administración pública paraestatal, pues va a ser la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, acá tenemos lo que son los organismos descentralizados. Entre las facultades o que las características que lo van a poder
diferencia de lo que son los organismos desconcentrados es que estos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿sale? Y el objeto que van a realizar estos organismos descentralizados, pues son actividades que corresponden a áreas estratégicas o prioritarias, ¿no? O bien la prestación de un servicio público o social. En eso consiste esta administración pública paraestatal. ¿Sí? Bueno, veíamos nosotros, vamos a poner un ejemplo de un organismo descentralizado. Un organismo descentralizado, pues vamos a encontrar nosotros lo que es el Servicio Postal Mexicano, ¿sale? Este Servicio Postal Mexicano, bueno, tenemos que fue creado por una ley, fue creado por un decreto, y tenemos que, bueno, el servicio que proporciona el Servicio Postal Mexicano, pues es un servicio público, ¿no? Es un servicio público y, bueno, y también organismo descentralizado, bueno, va a recibir ingresos del servicio que está proporcionando, ¿no? Ahí va a obtener dinero para poder realizar sus funciones, ¿no? Bueno, otro ejemplo de otro organismo descentralizado, pues podríamos encontrar nosotros, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta pertenece a la Secretaría de Economía, ¿sí? Bueno. Acá cuando hablábamos de los organismos descentralizados, hablábamos de lo que era la sectorización y la no sectorización. ¿En qué consiste la sectorización? Bueno, vamos a irnos para esto a lo que nos dice nuestro artículo 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sale? Acá contempla la figura de la sectorización. ¿Qué es la sectorización? Bueno, acá por lo que hace a la sectorización se entiende como una organización gubernamental de la que el Poder Ejecutivo se va a apoyar para agrupar, para coordinar o para intervenir en las operaciones de las entidades de la administración pública paraestatal. La intervención que va a realizar el Ejecutivo va a ser a través de las secretarías de Estado. Esto de acuerdo al agrupamiento que por sectores se haya hecho, ¿sale? Este agrupamiento se va a hacer en base al objeto o la finalidad de la entidad y también en relación con la competencia de la dependencia. Esta dependencia va a fungir como coordinadora de sector o también como cabeza de sector. Por eso teníamos acá, dentro de los sectorizados, tenemos al Archivo General de la Nación. Este es un organismo descentralizado y pertenece a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Tenemos acá otro, lo que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es un organismo descentralizado y pertenece a la Sedena, ¿sí? Así vamos a encontrar los organismos de acuerdo con el sector, ¿no? Bueno, ya nos queda un poquito más claro, ¿no? ¿Qué significa la sectorización? Pues ya dijimos, ¿no? Es una organización gubernamental de la que el Poder Ejecutivo se apoya para poder agrupar, para poder coordinar o para poder intervenir en las operaciones de las entidades de la administración pública paraestatal. Y esta intervención se va a hacer a través de las secretarías de Estado, ¿sí? Bueno. Ok, hasta ahí queda un poquito más claro, ¿no? Lo que hacen los organismos descentralizados, ¿no? Entidades no paraestatales, bueno, ya veíamos, ¿no? Aquí entrarían lo que son las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía, ¿no? Estas se van a regir con sus leyes específicas. Y acá teníamos lo que son también otras entidades que no son paraestatales, pues son las empresas productivas del Estado. Estas empresas productivas del Estado, pues íbamos a encontrar lo que es Comisión Federal de Electricidad y Petróleos de México, ¿sí? Bueno, estas empresas, bueno, recordemos nosotros que
bueno, estas no son paraestatales. Anteriormente sí eran paraestatales y eran organismos descentralizados, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con esto, con estas empresas productivas del Estado? Bueno, tenemos que estas empresas productivas del Estado se van a crear a partir de la reforma que se da en el 2012. Esta reforma que se da con el presidente Enrique Peña Nieto. Acá tenemos que la figura de la empresa productiva del Estado, bueno, es el resultado de la reforma, de esta reforma que se da en el 2012 y que se publica en el diario oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013. Con esta reforma se modifican lo que son los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, ¿no? Y dejan de ser organismos descentralizados para convertirse en empresas productivas del Estado. Tenemos que estas empresas productivas del Estado es un nuevo tipo de entidad, son empresas públicas porque forman parte de la administración del Estado, pero ya se les da otra visión, ¿no? Bueno, la visión que se les va a empezar a dar ya es como una empresa privada, ¿no? Vamos a tener acá que ya decíamos nosotros que la forma en la cual se van a administrar, pues va a ser totalmente diferente, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que estas empresas van a ser propiedad del gobierno, propiedad exclusiva del gobierno federal, van a tener personalidad jurídica y patrimonio propio, van a contar con autonomía técnica, operativa y de gestión. Acá va a cambiar totalmente toda la situación. No decíamos que los altos puestos, estos puestos pues no van a ser considerados servidores públicos, ¿no? Los únicos que van a ser servidores públicos pues son los que tengan menor rango, ¿no? También decíamos por lo que hace a estas empresas productivas del Estado, bueno, va a cambiar la forma en la cual se va a administrar. Por ejemplo, tenemos que en Petróleos Mexicanos pues va a existir un gobierno corporativo, ¿sí? Y este gobierno corporativo va a estar dirigido y administrado por un director general y un consejo de administración. Este consejo de administración va a ser el órgano supremo de la administración de Petróleos Mexicanos. A él, dentro de su competencia, le corresponde definir las políticas, los lineamientos, las visiones estratégicas y la planeación integral de Petróleos Mexicanos. Acá también ya vamos a hablar de las empresas productivas subsidiarias y filiales. Lo mismo pasa con Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ella también va a tener entonces, a partir de la reforma, va a tener igual empresas productivas subsidiarias y filiales. También va a contar con un consejo de administración, también va a contar con un gobierno corporativo, ¿sí? Acá la visión que se le da es como si fuera una empresa privada, ¿sí? Ok, bueno. Cuando nosotros hablamos de estas empresas de participación estatal, nosotros decíamos en clase pasada que estas empresas pues, van a tener una participación tanto de la iniciativa privada como de la iniciativa privada como del Estado, ¿no? Por eso se considera que estas empresas son mixtas por la forma en la cual se va a implementar el capital, ¿no? ¿Ok? También estas empresas, bueno, se nos dice, se constituyen a partir de las mismas funciones que se denominan a las sociedades mercantiles, ¿no? Vamos a tener que acá, para que nosotros podamos ver el cómo van a funcionar, pues tenemos que irnos a lo que nos dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Y de ahí nos vamos a ir al artículo 46, ¿sí? En donde nos especifica cuáles van a ser estas empresas de participación estatal, ¿sale? Y poníamos en la clase pasada lo que eran este ejemplo, ¿no? Veíamos lo que era Diconsa y lo que era Liconsa, ¿no? Decíamos que Diconsa, acá lo que hace el gobierno es comprar los productos a los pequeños comerciantes y estos productos los va a vender para la población en general, pero a un precio menor. Y Liconsa tenemos que es lo de la leche, ¿no? Lo mismo acá también va a tener relación el Estado con lo que son pequeños productores y de igual forma, ¿no? Lo que se pretende es que se pretende comprar la leche, de ahí también se está beneficiando a este pequeño sector y esta leche se va a vender también a la gente, bueno, de escasos recursos. Tenemos que acá, bueno, si la gente tiene que hacer trámite especial para que le puedan dar su credencial y a través de esa credencial pues pueda adquirir lo que es la leche, ¿no? Esta leche va destinada, por ejemplo, para lo que son los menores de edad y para los adultos mayores a un precio pues más accesible, ¿sí? Bueno, esas serían lo que son las empresas de participación estatal que ya las habíamos visto. Ahora nos vamos con los fideicomisos, compañeros. ¿Qué son los fideicomisos, compañeros? Bueno, vamos a tener nosotros, por lo que hace a los fideicomisos, vamos a irnos a lo que nos dice la ley de títulos de operaciones de crédito. Tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 381 de esta ley, nos dice que, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, ¿no? En eso consiste lo que es un fideicomiso. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que son los fideicomisos públicos, vamos a tener nosotros que estos fideicomisos, bueno, van a ser estos fideicomisos, pues vamos a tener nosotros que son actos jurídicos, ¿no? Estos actos jurídicos han sido utilizados para reservar recursos y llevar a cabo distintos objetos específicos. Dentro de estos objetos vamos a encontrar que se van a encontrar aquellos que van a estar destinados a apoyos financieros, a subsidios y apoyos, estabilización presupuestaria, infraestructura pública, pensiones y prestaciones laborales, ¿sí? En esto van a consistir lo que son los fideicomisos. Los fideicomisos públicos tienen mucha relación por lo que hace el fideicomiso normal, ¿no? Este fideicomiso que lo vamos a tener que se regula a través de la ley de títulos de operaciones de crédito. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es el fideicomiso? Pues es un contrato, ¿no? Es un contrato a través del cual una persona transmite bienes y derechos a otra con un objeto determinado, ¿sí? Eso es un fideicomiso. Ahí no tenemos ya duda, ¿no? Ahora bien, esto traduciéndolo a fideicomiso público, pues vamos a tener que acá los bienes que se van a transmitir son bienes del dominio público. Estos bienes se transmiten a una institución financiera para auxiliar al Ejecutivo Federal en la realización de ciertos proyectos de interés público, ¿sí? Acá, por lo que hace a los fideicomisos públicos, vamos a tener que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y también como los órganos autónomos, ellos también pueden crear fideicomisos públicos, ¿sí? Para que nosotros podamos hablar de un fideicomiso público, se va a requerir, bueno, se necesita que haya tres partes. El fideicomitente, ¿quién va a ser? Pues es aquel que transmite los bienes, ¿no? En este caso es la administración pública. El fiduciario es el que administra los bienes del fideicomiso para cumplir con el objetivo. Y el fiduciario y el fideicomisario es el que recibe los beneficios del fideicomiso. Estos son los tres elementos de un fideicomiso público. ¿Vale?
Tenemos acá que estos fideicomisos públicos que se van a crear, vamos a tener nosotros que siempre se van a crear para cumplir con un objetivo, ¿no? Con un objetivo, y este objetivo siempre va a ser para beneficio del público. Por ejemplo, podría ser para desarrollar lo que son las áreas prioritarias, ¿no? Como lo es la extracción del petróleo, o bien puede ser, por ejemplo, para algún desastre natural, ¿no? El Estado entonces va a realizar un fideicomiso. Este fideicomiso, el objetivo es que cuando haya algún desastre natural, pues el dinero que está en ese fideicomiso se pueda utilizar para poder darle solución a este desastre natural, ¿no? Tenemos nosotros que, por lo que hace a estos fideicomisos públicos, vamos a encontrar nosotros fideicomisos con estructuras y fideicomisos sin estructuras. Los fideicomisos con estructuras, bueno, ya están establecidos en la ley, están regulados por la ley, está plenamente regulado y se nos establece cómo se tienen que crear, quién va a ser, por ejemplo, el fideicomitente, es decir, quién va a transmitir los bienes al fideicomisario, ¿no? Ahí, bueno, por lo que hace el fideicomitente, pues tenemos que cuando hablamos nosotros de estos fideicomisos públicos, pues el fideicomitente siempre va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Bueno, dentro de, bueno, ejemplos de fideicomiso público vamos a encontrar los siguientes. El fideicomiso para la Cineteca Nacional, fideicomiso del fomento minero, fideicomiso para el Fondo Nacional para el fomento al turismo. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el fideicomiso para el fomento minero. Ese creo que ya lo habíamos visto en clase pasada. Bueno, este fideicomiso se llama, bueno, de acuerdo a sus siglas, se va a llamar FIFOMI. Este fideicomiso público, bueno, forma parte de la entidad paraestatal. Vamos a tener que también forma parte del sistema financiero mexicano. Este fideicomiso va a estar sectorizado a la Secretaría de Economía. A través de este fideicomiso lo que se pretende es promover el desarrollo de la minería nacional, otorgando servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a la población para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país. El FIFOMI tiene como fideicomitente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene como fiduciaria a Nacional Financiera y se encuentra regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El FIFOMI va a ayudar, va a apoyar lo que son las actividades relacionadas con la minería, ¿sale? Bueno, eso sería todo por lo que hace al FIFOMI. También tenemos otro fondo de operación y financiamiento bancario para la vivienda, lo que se conoce como el FOBI. Este es un fideicomiso que fue constituido por el gobierno federal en 1963, pero a partir del año del 2002, su administración está a cargo de la Sociedad Hipotecaria Federal. Esta tiene como propósito financiar la vivienda a favor de la población de escasos recursos. Este fideicomiso, al formar parte del sistema bancario mexicano, vamos a tener que son publicados anualmente por la Procuraduría Fiscal en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? ¿Qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación? Pues es un órgano encargado de defender legalmente los intereses de la Secretaría de Hacienda. Tenemos nosotros por lo que hace a estas entidades paraestatales de la administración pública
federal, vamos a tener nosotros que de forma anual se va a hacer una publicación. Esta publicación, ¿quién la tiene que llevar a cabo? Pues la tiene que llevar a cabo lo que es el procurador fiscal de la federación, ¿no? Ya dijimos quién es, bueno, en qué consiste la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ya dijimos que es un órgano encargado de defender legalmente los intereses de la Secretaría de Hacienda. Y les comentaba que cada año se va a publicar una relación de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Esta publicación se va a hacer en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a ver ahorita cómo está nuestra relación de las entidades paraestatales, ¿sale? Ok, bueno, tenemos en la pantalla lo siguiente, tenemos la publicación de las relaciones de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Esta es la última publicación, se llevó a cabo el 13 de agosto del 2021. ¿Sí? En este año, también por esta fecha, entre agosto y septiembre, se deberá de actualizar esta lista. ¿Sí? Bueno. Y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la relación de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y nos empieza a hablar primero de las entidades paraestatales, por lo que hace a los organismos descentralizados. Nos habla de los organismos descentralizados sectorizados. Recordemos, ¿no? Acá tiene que ver quién va a estar checando lo que son estos organismos. Por ejemplo, acá tenemos de la Secretaría de Gobernación, le corresponde lo que es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, ¿no? Tenemos también lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y así vamos viendo, de acuerdo a cada secretaría, cuáles serían los organismos descentralizados, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿ya vieron? De la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, tenemos el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. ¿Sí? Así vamos. ¿Ya vieron? Bueno. Hola, compañero, qué milagro. ¿Te perdiste? Sí. Estamos viendo lo que es la... Estamos checando la relación. Estamos entonces con nuestra relación, compañeros. En esta relación, les decía que es la última que se publicó, tenemos primero los organismos descentralizados, ¿sí? Dentro de estos organismos descentralizados tenemos nosotros que contamos con un total de 66 organismos descentralizados sectorizados, ¿sí? Son 66, eso es ahorita en el 2021. Bueno, yo acá tengo una relación del 2019, vamos a ver cuántos habían aquí ya.
Es el mismo, también había 66, ¿vale? Después tenemos los organismos descentralizados no sectorizados. Acá tenemos lo que es el Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que es el Infonavit, ¿no? El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ¿sí? Bueno, estas vamos a tener que van a ser organismos descentralizados no sectorizados. Y acá en el 2022 contamos con un total de 15. Tenemos nosotros que en el 2019 se contaba con un total de 13. Vamos a ver cuáles fueron los que se crearon, compañeros. Tenemos... Anda, producción. El número 79 nos habla de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, esta es la PRODECON. Esta secretaría es muy interesante porque, por ejemplo, acá si tuviéramos algún problema con Hacienda, vamos a suponer que nosotros debemos una multa, ¿no? Cuando a nosotros nos fijan una multa, esta multa, vamos a suponer, llevamos un asunto, ¿no? Estamos en un asunto civil. En este asunto civil, la autoridad nos requiere que le entreguemos determinada documentación y nos hace una prevención, nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes el término de 3 días para que me entregues X documentación. Si en ese término tú no me las entregas, te vas a hacer acreedor a una multa, ¿sí? Bueno, pasan los 3 días, hago caso omiso a esa situación y resulta ser que la autoridad me fija una multa, ¿sí? Bueno, esta multa no me la va a cobrar la autoridad, no me la va a cobrar el juez, ¿verdad? Esa multa va a pasar a Hacienda. Esa multa, en el momento que pasa a Hacienda, se convierte en un crédito fiscal. Y como es un crédito fiscal y ya te lo va a cobrar Hacienda, bueno, ya nos va a cobrar recargos, nos va a cobrar primero el monto, ¿no? Los recargos y luego los gastos que le estamos generando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cobrarnos este impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, pues acá me va a sancionar y bueno, yo puedo acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que él me defienda, ¿no? O también podría darse el caso que en muchas ocasiones vamos a tener que, llevamos un juicio laboral, ¿no? Un juicio laboral, concluimos nuestro juicio laboral, este juicio laboral, bueno, nosotros lo ganamos, ¿no? En el momento en el que lo ganamos, pues ya se le dice a la empresa que tiene que pagarte, ¿no? Tiene que pagarte determinada cantidad, ¿no? Bueno, en el momento en que la empresa realiza el pago, pues ella tiene que hacer la retención de los impuestos, ¿verdad? Bueno, para esto, pues se va a tener que ir a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación. Bueno, el Código Fiscal de la Federación y también lo que es las leyes en materia tributaria, ¿no? Y acá vamos a tener que en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa está molesta porque, bueno, de una u otra forma tú le ganaste, ¿no? Y ella va a tener que pagarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que el contador te va a hacer el cálculo del ISR, pues el cálculo que lo va a hacer te va a cobrar una cantidad más elevada, ¿no? Un porcentaje más elevado. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, tenemos que, de acuerdo a lo que tú ganas, va a ser de acuerdo el porcentaje que se te va a quitar del impuesto, ¿no? Pero tenemos que acá, esta cantidad que tú vas a recibir, la vas a recibir de una sola exhibición y va a ser una cantidad más elevada, ¿no? Entonces acá lo que hacen es esa situación, el contador de la empresa te va a cobrar de acuerdo a lo que te está pagando, pero no se debe de hacer así el cálculo, porque el cálculo que se hace a este impuesto tiene que ir en base a que, esta cantidad que te van a pagar de una sola exhibición, que va a ser una cantidad a lo mejor un poco más elevada, pero es a consecuencia de un juicio laboral, ¿sí?
no es porque tú hayas, tú hayas tenido ese sueldo en estos 15 días, no en este mes, ¿no? Entonces, el porcentaje es menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que te hacen los descuentos, te cobran más del impuesto, ¿no? Entonces, acá tú estás pagando un impuesto mayor. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Bueno, tienes que presentar tu medio de defensa, tu medio de impugnación ante el tribunal administrativo, y acá tú puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que él te apoye, ¿sí? Para que él te apoye y te pueda defender de esta situación. Bueno, y posteriormente, como tú hiciste un pago excesivo, una vez que se termine el juicio, pues se le va a notificar a Hacienda que te haga la devolución de X cantidad toda vez que tú pagaste de más, ¿sí? Eso siempre pasa, ¿eh? Que hay que tener mucho cuidado cuando vemos un juicio laboral, de que realmente por lo que hace al impuesto sobre la renta, realmente te estén haciendo el descuento correcto, ¿no? Y en caso contrario, pues promover nuestro medio de impugnación. ¿Sí? Bueno, acá tenemos 15. Bueno, decíamos que que acá subió 2, ¿no? Subieron 2. Tenemos lo que es el 81 y el 80. Después tenemos por lo que hace organismos descentralizados considerados institutos nacionales de salud, vamos a tener un total de 13. Organismos descentralizados considerados centros públicos de investigación, vamos a tener acá un total de 12. Y tenemos nosotros que un total de 12. Bueno, en la lista que se publicó en el 2019, ahí había un total de 13. ¿Sale? Ok. Bueno, después de acá tenemos lo que son las empresas de participación mayoritaria. Bueno, acá tenemos un total de 35. ¿Sí? Estas son las empresas en donde va a tener participación lo que es el Estado. Tenemos acá aeropuertos internacionales Felipe Ángeles, tenemos otro cual podría ser Administración Portuaria Integral de Veracruz. ¿Okay? Acá tenemos lo que las que comentábamos, ¿se acuerdan? La de Liconza y Liconza. ¿Ya vieron? Estas tenemos que pertenecen a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí, acá ya nos muestra cuáles son. Tenemos empresas de participación mayoritaria, de participación estatal mayoritaria no sectorizadas. Tenemos 3. ¿Ya vieron? Estas, compañeros, miren, empresas de participación estatal mayoritaria consideradas instituciones de banca de desarrollo. Tenemos 6, bueno, y así nos va diciendo, ¿sale? Consideradas instituciones nacionales de seguros, tenemos de nuevo, tenemos acá 2, pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenemos Agroacemed, seguros de crédito a la vivienda, ¿sale? De participación mayoritaria consideradas centros públicos de investigación, acá vamos a tener un total de 18, y los fideicomisos públicos, que era lo que comentábamos. Estos fideicomisos públicos, ¿recuerdan ustedes qué fue? ¿El año pasado? ¿Recuerdan ustedes que ahorita por lo que hace la pandemia, igual también se publicó en el Diario Oficial de la Federación que iban a desaparecer fideicomisos públicos? ¿Sí recuerdan ustedes, compañeros, de esa situación? ¿No recuerdan? No, profesora, yo no recuerdo. Bueno,
Pues de acuerdo a lo que pasó en la pandemia, decíamos nosotros que en estos fideicomisos públicos es dinero que va a estar del gobierno, este dinero va a estar guardado en una institución bancaria y este dinero se va a utilizar para determinado fin en específico, ¿no? Decíamos nosotros que hay fideicomisos, decíamos que existen dos tipos de fideicomisos, ¿no? Por lo que hace estos fideicomisos, encontramos nosotros que fideicomisos con estructuras y fideicomisos sin estructura. Cuando son fideicomisos con estructura están realmente, están bien regulados por la ley, están vigilados estos fideicomisos, ¿no? Y aquellos fideicomisos sin estructura, pues cada entidad, cada organismo puede crear su fideicomiso del dinero que se le da de forma anual. Y bueno, estos fideicomisos sin estructuras, ellos de acuerdo a sus necesidades podrían establecer estos fideicomisos, ¿no? Y los otros, los fideicomisos con estructura no, porque la ley ya te dice en qué casos tú los vas a crear. Pues que era lo que pasaba, pues que había muchos fideicomisos sin estructura, que estos organismos se creaban y a través de esos fideicomisos, pues como no había una forma de poderlos regular, de poderlos estar vigilando, pues era dinero que muchas veces nada más lo hacían perdedizo, ¿no? Creando sus famosos fideicomisos sin estructura. Cuando viene la pandemia, el presidente de la República él hace mención que van a desaparecer estos fideicomisos sin estructura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es el dinero que estaba ahí guardado lo tienen que regresar a la Secretaría de Hacienda para que con ese dinero se pudiera hacer frente a lo que era la pandemia, ¿sí? En ese inter pues hubo muchas manifestaciones, ¿no? Hubo mucha gente que no estaba de acuerdo, bueno, no estaban de acuerdo con con que desaparecieran estos fideicomisos porque, bueno, una de esas tenían que hacer la devolución, ¿no? Pero ellos argumentaban que entonces iban a quedar varios sectores sin cubrir, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Estos fideicomisos, este dinero se va a utilizar para determinados objetivos, ¿no? Dentro de esto decíamos, ¿no? A lo mejor es ¿qué será? Para un desastre natural, ¿no? Si hay un desastre natural, bueno, se saca el dinero de acá y ya con ese dinero se hace frente a este desastre natural, ¿no? Pero bueno, acá realmente los fideicomisos que se estaban quitando eran los fideicomisos sin estructura, aquellos que cada organismo puede crear de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Y con esos fideicomisos, pues realmente no se estaba desprotegiendo a la población ni en ningún sector. Y además también no solamente salió el decreto de que se iban a desaparecer porque se quisieran desaparecer, sino también ahí se les dio un término a estos organismos para que en el caso de que ellos consideraban que no se pudieran desaparecer estos fideicomisos, ellos tenían que acreditarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por qué no se debían de desaparecer, ¿vale? Lo tenían que acreditar y en caso de que no lo acreditaran, pues tenían que hacer la devolución del dinero y ya con ello, desaparecieron varios fideicomisos y ya con esto, pues ese dinero se utilizó para poder hacer frente a lo que era la pandemia. Decía sobre ese dinero, ¿no? Porque no era Sí, porque eso no están vigilados. Los que tienen estructura sí están vigilados, los vigila la Secretaría de Hacienda y los otros no. Ven que te llega lo que te toca cada año, no cada dependencia, y ya ellos, de acuerdo a sus necesidades, creaban estos fideicomisos. Y muchos ni siquiera existían, ¿no? Sí. No era una forma de hacer perdedizo el dinero, ¿no? Una forma de estaban, no sé, como peleando algo que ellos creían que les pertenecía cuando en realidad no, y es dinero, y el dinero público, ¿no? Al final, en ese momento, por lo de la pandemia, se necesitaba ese dinero, ¿no? Y también, o sea, todo el mundo estuvo alegando, pero nadie acreditó ante la Secretaría de Hacienda que no se podía desaparecer ese fideicomiso, ¿no? No lo acreditaron, entonces regresamos al mismo punto, ¿no? O sea, el gobierno dio la opción, o sea, ¿lo necesitas? Ok, pero acredítame por qué lo necesitas, ¿no? sí. Y no lo acreditaron.
Me suena un poquito cuando el temblor, el de septiembre, el pasado, que fue muy feo, cuando le hicieron como comentarios a los diputados de que parte de su fondo que les da el gobierno a los diputados lo dieran para el apoyo de las personas. Y lo único que dijeron es que no se podía porque era como de peores de sus amigo. Sí, no, y para el dinero que ganan, ¿no? Sí, entonces dije, me suena un poquito de ¿no? Como no dar un dinero que no te pertenece, que es para un bienestar público al final del día, y solo cambiarlo porque sigue siendo para el bienestar público, nada más que ahí no lo vas a tener tú, sino lo va a tener otra persona que sí se va a tratar, que sí va a repartir el dinero, ¿no? Es como yo lo veo. Igual y se podía haber tomado como una donación, ¿no? Claro. Pues ahí que desvío va a haber. Creo que incluso les podía conseguir mejor, ¿no? Si hubiese dicho, doné todo lo que tenía de fondo, cosas así, a la catástrofe que hubo, creo que para un futuro, hablando políticamente, Les favorecería. les hubiera funcionado. Pero... Sí, sí, definitivamente, ¿no? Bueno, así tenemos nuestros fideicomisos. Acá tenemos las empresas productivas del Estado que decíamos que se crean a través de la reforma que se da de petróleo en el 2012, ¿no? Tenemos Comisión Federal de Electricidad, Petróleos de México, ¿no? Tenemos dentro de estas empresas productivas del Estado, vamos a encontrar las empresas productivas subsidiarias. Tenemos distribución, generación, bueno, por ejemplo, de CFE, distribución, generación 1, generación 2, 3, 4, 6, suministro de servicios básicos, telecomunicaciones, internet para todo, transmisión. Miren, acá ¿qué fue lo que pasó? Acá teníamos nada más una empresa, ¿no? Era una paraestatal, era un organismo descentralizado, era Comisión Federal de Electricidad, nada más el solito. Claro que tenía, bueno, sus diversos departamentos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se viene la reforma, pues empieza el pastel, que nada más era un pastel completo, que es lo que se hace, se empieza a partir el pastel, ¿no? Y crean todas estas empresas productivas subsidiarias. ¿Ya se dieron cuenta? Que ni tenía ni razón de ser, ¿no? ¿Para qué? Si ya, si todo lo hacía comisión, que realmente no se necesitaba que haya injerencia por parte del sector privado. Porque incluso, bueno, no sé si ustedes recuerdan que anteriormente también, bueno, existía la empresa Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Ven que también ella bueno, ella daba, también era pertenecía a la administración pública, pero a ella le correspondía dar el servicio me parecía que le daba Hidalgo, una parte de Puebla, bueno, lo que es Huachinango, por esa zona, y también le correspondía dar luz a Ciudad de México, ¿no? Bueno, antes Distrito Federal, ¿no? Cuando desaparecen la Luz y Fuerza del Centro, los promocionales que empiezan es que Comisión Federal de Electricidad es la que va a poder dar el servicio a toda la República, ¿no? Y que les comentaba, ¿no? Que incluso decían que era una empresa bueno, muy importante, una empresa a nivel mundial, ¿no? O sea, contaba con todos los servicios para poder generar la electricidad, ¿no? Y cuando se lleva a cabo lo que es la reforma energética, ahí ponen a Comisión Federal de Electricidad por los suelos, ¿no? Que se necesita forzosamente que haya inversión privada para que Comisión Federal de Electricidad pueda seguir siendo una empresa competitiva, pueda competir a nivel internacional y que también para que el servicio que él dé pues sea un servicio de mejor calidad, ¿no? Siendo que realmente pues Comisión Federal de Electricidad, así como Petróleos de México, pues el dinero que entra es dinero suficiente para que ellos puedan seguir existiendo, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario. Y acá tenemos la otra empresa, la empresa de Petróleos de México, también se dividieron el pastel de la siguiente forma, ¿ya vieron?
PEMES Exploración y Producción, PEMES Logística, PEMES Transformación Industrial, ¿no? Estas son empresas productivas subsidiarias que se crean a partir de la reforma energética. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo ven, compañeros? Y después tenemos acá, bueno, tenemos acá un total de 203 entidades, 203 entidades paraestatales de la administración pública, ¿sale? Y tenemos entidades paraestatales en proceso de desincorporación. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando ya estas entidades que creó el Estado ya no son productivas, o ya en lugar de que le dé al Estado le esté quitando, pues entonces ya hay que quitarlas, hay que desaparecerlas, ¿no? Y acá entonces van a entrar en este proceso de desincorporación. Dentro de estos vamos a tener, bueno, se tienen lo que es Ferrocarriles Nacionales de México. Se dice que Ferrocarriles Nacionales de México ya no es redituable, ¿no? Bueno, también tenemos otros, tenemos también, por ejemplo, lo que es CEPOMEX, ¿no? CEPOMEX también se dice que el servicio postal mexicano también ya no es redituable, ¿no? Porque, bueno, dentro del servicio que presta CEPOMEX tenemos lo que son las cartas, ¿no? Ya realmente ya nadie manda cartas, ¿no? Otro servicio que presta CEPOMEX es el de paquetería, pero por lo que hace ese servicio, CEPOMEX está muy mal, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú envías, bueno, ese es un dicho y es la realidad, ¿no? Y si no, bueno, ya esperemos que nunca les toque a ustedes. Si tú envías un paquete por CEPOMEX, te van a cobrar más barato, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tu paquete se va a perder. No va a llegar tu paquete, eso es un hecho, no va a llegar. No va a llegar el paquete, y no va a llegar el paquete, y aunque tú te hayas asegurado tu paquete, pues la cantidad muchas veces no se compara con lo que iba dentro del paquete, ¿no? Entonces realmente igual la gente pues no tiene confianza en el servicio postal mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho con el servicio postal mexicano para que pueda seguir funcionando? Bueno, no sé si ustedes recuerdan, todavía hace unos meses, que será medio año más o menos, cuando nos llegaba el recibo de luz, pues nos los hacía llegar trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Quitan esta actividad, se la quitan a Comisión Federal de Electricidad y la pasan para el Servicio Postal Mexicano. Y se supone que ahora el cartero es el que te tiene que hacer llegar recibo, bueno, este estado de, pues sí, este recibo que tú tienes que pagar de comisión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no sé ustedes, pero si les ha llegado el recibo, ya no llega, ¿no? O sea, esa es la situación. Pero ¿por qué pasa esto también? Bueno, también hay que ver, ¿no? Por ejemplo, un cartero, la cantidad que se les pagan es una cantidad muy mínima. Es muy mínima. Hay carteros que todavía andan a pie, hay carteros que andan en motocicleta, pero esta motocicleta, para que les puedan dar, ellos necesitan llenar muchos requisitos, ¿no? Y aparte tampoco la gasolina que les van a dar, pues se las dan muy limitada, ¿no? O como hay carteros que llevan, ¿cómo se llama? Que van en bicicleta, ¿no? No sé si les ha tocado ver. Bueno, pues el salario que ellos tienen es muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por esa situación, pues también se dice que también por esa misma situación, pues muchas veces se pierden los paquetes que se envían acá, ¿no? Bueno. Y por lo que hace Ferrocarriles Nacionales de México, bueno, ese también se dice desde hace mucho tiempo que ya no es redituable para el Estado, ¿no? Ahí se sigue invirtiendo dinero que se está yendo a la basura. Pero también, ¿qué es lo que le debería de pasar? Pues lo que se debería de hacer es realmente inyectarle dinero a Ferrocarriles Nacionales de México y volverlo a convertir en un medio de transporte, ¿no? Como lo fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, todavía se podrían rescatar estas entidades, ¿no? Lo que es Ferrocarriles Nacionales de México, y lo mismo podría rescatarse lo que es el Servicio Postal Mexicano, ¿no? A lo mejor que se actualizara, ¿no? Porque bueno, también todo está muy deficiente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, compañeros? Pero también para los ferrocarriles no sería necesario ver el impacto ambiental, porque sabemos que si seguimos creo yo, si se vuelven los ferrocarriles con toda esta esquema de
de productos para hacerlo funcionar, pues creo que pudiera ser un poquito contraproducente. Lo que, no sé, creo que pudieron hacer o pueden hacer es que hay en ferrocarriles nacionales de México, no sé si se cambien el nombre o algo así, y meter estas líneas nuevas, por ejemplo, el Metrobús, el Metro de la Ciudad de México, todas esas cuestiones para poderle dar vida de nuevo a esta Secretaría de Comunicaciones. Se podría, ajá, se debería de actualizar, ¿no? Yo creo que debe de haber ¿cómo se llama? Debe de haber forma, ¿no? En la cual no se pueda contaminar tanto, ¿no? O no haya tanto, pues tanto desperdicio, ¿no? Yo creo que sí se le podría inyectar, ¿no? Pues tenemos en otros países que siguen teniendo siguen haciendo uso de este medio de transporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debe. Es, por ejemplo, cuando hablan de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que dicen que la energía que produce, bueno, los que están en contra de Comisión Federal de Electricidad comentan que la electricidad que producen, la energía que producen es energía que no es limpia, ¿no? Que atenta contra el medio ambiente. Sin embargo, no es cierto. O sea, no es cierto. Han habido explicaciones de especialistas en donde te dicen que realmente, o sea, Comisión Federal de Electricidad está bien, no está mal como todo el mundo comenta, ¿no? O como comenta los que quieren desaparecer Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Se cuenta con todo. O sea, es una empresa que deja tanto dinero comisión que por eso es que la quieren comprar, ¿no? Porque si no sería ilógico, ¿no? Si hay una empresa en donde ya lo que ya no funciona, ya están las instalaciones muy obsoletas, pues entonces, ¿cómo va a venir la iniciativa privada a inyectarle dinero? Pues no le entrarías, ¿no? No te va a dejar ganancia, ¿no? Entonces, igual también les comentaba hace tiempo, no es ilógico, ¿no? O sea, las empresas privadas, ¿qué es lo que quieren? Ellos se van para poder producir energía, van a utilizar las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad sin que les paguen nada, porque así dicen los contratos. Eso es absurdo, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? Si yo voy a utilizar algo que a ti te pertenece, me vas a cobrar a fuerza, ¿no? Porque es tuyo. Pero así están los contratos. Y luego hay contratos en donde se dice, con estas iniciativas privadas, se menciona que estas empresas privadas van a venderle a comisión la electricidad que generan en las horas pico. O sea, nada más en las horas pico y ya lo demás pues ya no te lo va a vender. Lo demás ya lo va a absorber comisión. Cuando en las horas pico es cuando la gente utiliza más la energía. ¿Y por qué se lo vas a dejar a la iniciativa privada? Pues eso le debería de corresponder al gobierno, ¿no? A nosotros. Pues así están los absurdos, ¿no? Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues acá lo que se estaba haciendo era vender el pastel, ¿no? Vender los pasteles, ¿no? Pero así está. Esperemos que realmente no pase eso, ¿no? Porque si pasa, nos vamos a convertir en lo que está pasando en España, ¿no? Allá en España se supone que cuando hay mucho frío, pues la gente de que es tan cara la energía eléctrica, pues esos días pues no utilizan la luz, porque como hace mucho frío, pues tienes la necesidad de utilizar más la luz y el costo se va a elevar más, ¿no? Y allá en España todo ya es privado, ya no nada es público, o sea, la energía ya no es pública y las empresas que están manejando allá esa energía en España son las que ahorita están acá y que están muy bien, ¿no? Que son los... Yo también escuché en algún momento una leyenda urbana, pero dicen que muchas empresas de aquí de México ya hacen esa parte de inyectar un poco de dinero en energía, en el caso de la comisión, y no les cobran a ellos la energía que gastan como empresa. Se me hace un poco, la verdad es triste porque hablamos del poder adquisitivo, ¿no? Puedes llegar a tener el poder adquisitivo que quieras, puedes llegar a hacer lo que quieras, prácticamente no está tan chido, pero ¿sabes? No sabemos si es cierto en país, ¿no? Que por ejemplo, Coca-Cola, que es una de las empresas más grandes, inyectan un poquito de dinero en la conservación o actualización de la comisión, y la comisión pues no les cobra la luz que gastan. Se me hace
se deja y ellos aprovechan de eso, pues creo que no podemos hacer mucho. Sí, bueno, es que también ahí se tendría que revisar todo lo, bueno, todos los contratos que se dieron con lo que es la reforma energética, pues favoreció mucho la iniciativa privada, ¿no? Muchísimo. También, por ejemplo, se comenta que que si entra la iniciativa privada va a bajar va a bajar el costo de la luz. Eso es mentira, porque si tú ves tu recibo de luz, hay una parte en la que hay un subsidio por parte del gobierno. O sea, si se pasa a la iniciativa privada, ese subsidio nos lo van a quitar a fuerza, ¿no? O sea, ¿qué te va a dejar la iniciativa privada? No, pasa como ahorita por lo del agua, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Que está concesionada el agua. O sea, a veces te cobran más, te cobran menos, vas a reclamar y no solucionas nada, ¿no? Porque está concesionada, no la tiene una empresa privada, ¿no? Y ya, o sea, ponen tantas reglas, tantas normas para que puedas para que puedas celebrar tu contrato del agua y del drenaje, o sea, ya está peor que el gobierno, ¿no? Y si hay algo que no te convence, pues simplemente no, aunque interpongas tu queja, o sea, te salen con la jalada de que así es, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo estamos viviendo como para que permitamos que Comisión Federal o Petróleos de México pase a la iniciativa privada, si está peligroso, ¿no? Bueno, compañeros, entonces así estamos, ¿no? Entonces, eso tenemos, son entidades paraestatales que están en proceso de desincorporación. Tenemos Ferrocarriles de México ya tiene mucho tiempo que se dice que ya tiene que desaparecer, pero hasta la fecha no ha desaparecido. También está la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Esta pertenece al sector de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es nueva esta entidad, bueno, no es nueva la entidad, ¿verdad? Esa siempre existe, bueno, ya tiene mucho tiempo que existe, pero que esté en este apartado, ¿no? En el proceso de desincorporación. Tenemos que todavía en el 2019, pues no se encontraba todavía acá lo que era la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ¿sale? Tenemos lo que son por fideicomisos, otro que está en proceso de desincorporación es ProMéxico. Y de empresas de participación estatal, pues tenemos lo que es el Consejo de Promoción Turística de México, SADCB. ¿Vale? Son tres, ¿no? Ah, no, ya son cuatro, perdón. ¿Sí? Ok, tenemos entonces, esta es la lista de ahorita que tenemos de las entidades paraestatales. Hay que esperar en agosto para ver cómo queda la nueva lista, ¿sí? Tenemos que esta lista se publica de forma anual. Bueno, hasta aquí acabaríamos por lo que hace al Poder Ejecutivo. Ya vimos en qué consiste el Poder Ejecutivo, ya vimos el cómo se administra al Estado, ya vimos el cómo se organiza la Administración Pública Federal, ¿no? Ok, compañeros, bueno, ahora vamos a irnos por lo que hace al Poder Judicial de la Federación. Bueno. Ok, ¿quién nos ayuda a leer lo que está en la pantalla, por favor, compañeros? Sí, por favor, compañeros. El Poder Judicial es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para Miss, profesora, Ándese, es que compañero. no está todavía su presentación, nada más dice Poder Judicial Federal. Ah, ¿no se ve de nuevo? Dame un minuto, me salgo y vuelvo a... Ahora sí, compañera, ¿ya se ve? Sigue en el título, bueno, sigue Poder Judicial Federal. ¿No?
¿Ya se visualiza, compañera? No, Luis, todavía no. No. Es que creo que está capturando la pantalla chica en lugar de la grande. Creo que ya. ¿Ya se visualiza, compañero? Ya. Perdón, ya ni me explicaste. Ahora le explico. Bueno. Poder judicial es el poder que cuenta con las previsiones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito colegiados y unitarios, los jueces del distrito. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la persona humana. Ok, gracias, compañero. Bueno, estamos hablando ahora de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Recordemos nosotros que por lo que hace al Poder Judicial de la Federación, vamos a tener nosotros que a él le corresponde aplicar la ley, ¿no? Aplicar la ley al caso concreto, ¿no? Él lo que va a hacer es impartir la justicia, va a impartir la justicia, en esta impartición de justicia, pues va a ser tiene que realizarlo de forma expedita, de forma pronta, y tiene que, bueno, para esto entonces este Poder Judicial se va a hacer valer de diferentes ¿qué serán? De diferentes juzgados, ¿no? De diferentes órganos, por así decirlo. Acá vamos a tener lo que, bueno, cómo va a estar conformado este Poder Judicial de la Federación. Vamos a tener nosotros que en términos de lo que nos dice el artículo 94 de nuestra Constitución, va a estar conformado por lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es el Tribunal Electoral, por lo que son los tribunales colegiados de circuito, por lo que hacen los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito, ¿no? Esto sería a nivel federal, ¿sí? Acá estamos hablando a nivel federal. Si nosotros nos vamos a nivel local, bueno, vamos a encontrarlo de diferente forma, ¿no? Para eso tendríamos que irnos a lo que nos dice nuestra ley orgánica del Poder Judicial de Puebla, ¿no? O también tendríamos que irnos a lo que nos dice nuestra Constitución local. Bueno, lo vamos a ver más adelante para que podamos hacer ver las diferencias, ¿no? Bueno, tenemos por lo que hace a este poder judicial, bueno, nosotros vamos a encontrar ministros, vamos a encontrar magistrados y vamos a encontrar jueces, ¿sí? Dependiendo el tipo de órgano del que estemos hablando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí vamos a tener entonces a los ministros, ¿no? Cuando hablamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ahí vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar nosotros a lo que son los magistrados, ¿no? Lo mismo va a pasar con los tribunales de circuito y vamos a encontrar igual magistrados, y por lo que hace a los jueces de distrito, ahí vamos a encontrar, bueno, acá serían lo que son los juzgados de distrito, ¿no? Ahí vamos a encontrar estos jueces, ¿no? Bueno, y ahí vamos viendo también la jerarquía que van teniendo, ¿no? Tenemos a los jueces que serían los que estarían abajo, después tendríamos a lo que son los magistrados de los tribunales de circuito, tendríamos los magistrados del Tribunal Electoral, tendríamos los ministros de la Suprema Corte, ¿no?
Acá un ejemplo que podríamos poner sería el siguiente. Pues yo interpongo un amparo indirecto. Este amparo indirecto, ¿quién lo va a conocer? Pues un juez de distrito, ¿no? En este amparo indirecto, en el momento en el que se dicta la sentencia, esta sentencia no es favorable para mí. No estoy de acuerdo con esta sentencia, entonces yo voy a interponer lo que es un recurso, ¿no? Un recurso sobre esta sentencia. ¿Qué recurso voy a interponer? Pues lo que es el recurso de revisión, ¿no? Este recurso de revisión, ¿quién va a conocerlo? Pues un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Ese va a ser el tribunal que va a conocerlo, ¿sale? Entonces ya acá tenemos, ¿no? Este es de menor jerarquía y este es de mayor jerarquía, ¿no? Estamos hablando que voy a interponer resulta ser que dentro de mis derechos políticos electorales no me dejan a mí, cumplo con todos los requisitos para poder ser un candidato independiente. Voy ante el Instituto Nacional Electoral, presento toda mi documentación y me dicen que no, me niegan este registro, ¿no? Bueno, pues no voy a estar de acuerdo con esto, voy a tener que interponer mi medio de impugnación. ¿Ante quién lo voy a interponer? Pues ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Para que a través de él se me respeten lo que son mis derechos electorales. ¿Sale? Ok. Acá, bueno, hay dos. Acá vamos a tener lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá, ¿qué ejemplo podríamos poner? Bueno, una controversia constitucional, ¿no? Una controversia constitucional, ¿quién va a conocer de esta controversia constitucional? Pues va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, compañeros. Entonces tenemos que el Poder Judicial va a ser aquel que va a impartir justicia, ¿no? Es aquel que va a aplicar la ley a un caso concreto, ¿sí? En ese momento, pues, es cuando va a entrar lo que es nuestro Poder Judicial. Bueno, acá nos dice una de las funciones más importantes del Poder Judicial es proteger el orden constitucional, ¿no? Bueno, tenemos que el Poder Judicial él tiene que velar por nuestra normatividad, ¿no? Por nuestro estado de derecho, ¿vale? Bueno, vámonos aquí a cómo se fue presentando o cómo ha ido su evolución de lo que es el Poder Judicial. Tenemos nosotros que en el texto original de nuestra Constitución, la Constitución de 1917, nos hablaba del Poder Judicial y nos decía que este iba a estar conformado por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y tribunales de distrito. ¿Ya vieron? Ya lo manejaban de otra forma, ¿no? Después de acá, en el año de 1928, va a haber una reforma y acá se va a cambiar la denominación de tribunales de distrito por juzgados de distrito. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Después de acá, bueno, más adelante vamos a ver cuál es la competencia para cada uno, ¿no? Porque, bueno, tenemos los tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, y bueno, ahí podría haber una confusión, ¿no? Pero vamos a tratar de poder definir en qué consiste cada uno de estos. Después de aquí hubo hay otra reforma en 1951, y acá se dispuso que los tribunales de circuito podían ser colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación, ¿sí? Recordemos, ¿no? Por ejemplo, los colegiados vamos a tener que van a estar integrando por tres, ¿no? Por tres magistrados, y los unitarios nada más va a estar integrado por uno solo, ¿no? Cuando hablamos de los colegiados, pues las decisiones se van a tomar de forma colegiada, ¿no? Es decir, los tres van a tener que llevar a cabo una sesión para que entre ellos puedan determinar el sentido de una resolución, de una sentencia, ¿no? Y en el unitario, bueno, ahí es más sencillo porque vamos a tener que solamente una persona es la que va a dar la determinación, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de un amparo directo, tenemos que una vez que se interpone el amparo directo, pues interponemos el amparo directo ante la autoridad responsable, y después esta autoridad responsable, este amparo, lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito correspondiente. Una vez que lo remite,
ahí nosotros nos corresponde como abogados ir a checar cuál va a ser el magistrado ponente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con esto, con el magistrado ponente? Pues cuál va a ser el magistrado que va a checar nuestro asunto, ¿no? Él va a llevar a cabo, él va a checar nuestro asunto, él va a hacer el proyecto de sentencia y en el momento en el que se tengan que reunir los tres, él les va a exponer nuestro asunto a los otros dos magistrados y entre los tres van a tomar la decisión, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando se lleva a cabo un amparo directo. Tenemos después, en 1987, hay otra reforma y acá se quita la referencia al amparo y a las apelaciones de los tribunales de circuito. Y después tenemos después, bueno, dentro de esta misma reforma, vamos a tener que, como depositarios del Poder Judicial, se añadió lo que es el Consejo de la Judicatura Federal en 1994. Después hay otra reforma en 1996 y acá aparece lo que es el Tribunal Electoral. Este Tribunal Electoral pasa a formar parte del Poder Judicial, porque anteriormente no pertenecía al Poder Judicial, sí, pertenecía al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Ok. Después de esto, bueno, ya dijimos, ¿no? Su fundamento lo encontramos en el artículo 94 de la Constitución, en el cual nos dice cómo se va a cómo se va a conformar este Poder Judicial. Después de esto vamos a tener nosotros cuáles son las fuentes del Poder Judicial. Tenemos, por lo que hace a estas fuentes del Poder Judicial, tenemos en el texto original, en la Constitución del 17, se precisó que las atribuciones de los distintos órganos que conformaban el Poder Judicial se iban a determinar en la ley, en su respectiva ley orgánica, ¿no? También tenemos que por lo que hace a esa fuente, también se le encomendó, la ley se estableció determinar cuáles iban a ser los periodos de sesión de la Corte y el número de juzgados de cada distrito y los tribunales de circuito en 1967. Aunque en 1994 se van a eliminar estas disposiciones, ¿sí? Toda vez que ahí vamos a tener que en la reforma del 94 ahí se va a establecer que el número de juzgados y tribunales de circuito lo iba a determinar lo que es el Consejo de la Judicatura. Y también ya no se menciona nada por lo que hace a las sesiones de la Corte. Después tenemos que en 1967 se vuelve a establecer como otra fuente del Poder Judicial lo que es la jurisprudencia. Al señalar que una vez que ya se tenga la jurisprudencia, esta va a ser obligatoria en los términos que fije la ley. Tenemos después, en 1994, va a surgir otra fuente del Poder Judicial y esta fuente van a ser lo que son los acuerdos generales, los cuales iban a poder ser expedidos por la Suprema Corte de Justicia como por el Consejo de la Judicatura. Otra reforma que se da es en el 99. En el 99 se determina que la Suprema Corte de Justicia pues va a poder solicitar al Consejo de la Judicatura lo que es la expedición de los acuerdos generales, estos que los va a poder revisar y en su caso va a poder revocar el Consejo. Bueno. Su fundamento de estas fuentes lo vamos a encontrar en el artículo 100 de la Constitución, en donde nos habla de lo que es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que nos dice que es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, nos quedamos hasta acá. Por favor, se pueden checar lo que es el artículo 94 completito, que lo lean por favor, el artículo 100 y el artículo 101 de la Constitución, para que lo podamos comentar en la siguiente clase. Ahí nos va a hablar de lo que es el Consejo de la Judicatura, nos va a hablar también de lo que es el presupuesto. Necesitamos establecer de qué forma se va a establecer el presupuesto del Poder Judicial, ¿sí? ¿Cómo va a estar su presupuesto?
cómo se le va a asignar, quién no va a asignar, etcétera, ¿sí? Bueno, pues no se les olvide, 94, 100 y 101. Nos quedamos hasta aquí. Ya tienen ustedes su cuestionario en la plataforma, compañeros, para nuestro examen. ¿Ok? Bueno, compañeros, que pasen bonita tarde. Hasta luego, compañeros. Gracias, Miss. Igualmente, buen día.